Buenas tardes, el siguiente video trataré de resolver los cuatro primeros ejercicios dentro de la plataforma exercise.org. Lo que tenemos aquí en el primer ejercicio es el hola mundo. Ejecutamos el hola mundo devolviendo la función hola. Si nosotros ponemos aquí en español hola mundo, no podemos, la tarea me dará un error, porque en el editor se tiene que escribir en inglés. Esa fue una dificultad que tuve. Nada más. En el siguiente ejercicio tenemos la lasaña de Lucian. Abrimos el código. Yep. Como primer tarea eh, tenemos que calcular los minutos en preparar la primera capa. Simplemente en este ejercicio lo que ocupamos son variables. Según las instrucciones que me guié, para la tarea número 1 definí con la constante esperando minutos en el horno. Entonces exporté la constante, que eran 40, y eso era todo. Como tarea número 2 teníamos minutos, teníamos un parámetro que era el número de capas. Teníamos que devolver el total de preparación del tiempo. Tenemos que ver los minutos restantes en el horno. Entonces, para calcular los minutos adicionales en el horno y había que devolver cuántos minutos aún quedan para la lasaña según el tiempo esperado. Entonces tenemos la función preparación en el tiempo de minutos, que es multiplicado, que esto me daba los números por capa. Si yo devolvía la preparación de minutos por capa, multiplicaba por el total de la preparación en minutos. O sea, la preparación del tiempo en minutos es el total de la lasaña, el total de tiempo de preparación de la lasaña. Con esto ya podría tener hecho el siguiente, el número 2, la tarea número 2. El número 3 me decía que calcule. Algo muy importante. Al momento de designar la constante per minutos eh, por capa, podría también poner por 2. Es buena opción. Pero la constante, en caso que cambien los minutos, o sea 2, 3 o 4, no me va a poder dar el resultado. O sea, yo tengo que poner la definición en constante, porque si yo tengo el número 2, entonces solo trabajará con el número 2, con el valor 2, o con el valor 3, o con el valor 4. Entonces en sí tengo que trabajar con la preparación en minutos, o sea, con la constante, para que me lance directo el resultado. Calculo el trabajo total en tiempo, devolviendo. Aquí tenemos la función total de tiempo en minutos, que son los minutos por capa y los minutos actuales en el horno. Entonces aquí preparaba con la constante por capa multiplicado por el número de capas, y esto más el los actuales minutos en el horno. ¿Qué tenía? Si usábamos, yo que sé, 1 y 5 como parámetros, o sea, un ejemplo, obteníamos que la preparación en minutos por capa
que era 1, obtiene un multiplicado por 1. Esto por 1. Espérenme. Ya, por 2. Era por 2. Por el número de capas. Significa por el número de capas más los actuales minutos en el horno. Digamos que son 5 minutos actuales en el horno. Y aquí digamos que es por el número de capas. Digamos que es 1. 2 por 1, 2. Más los 5 minutos serían 7 total. Así tratamos de resolver el segundo ejercicio. Que más fue por variables. Más que variables, sí, variables y constantes. En el siguiente tenemos la infiltración de una prisionera donde Aileen tiene que ir a buscarle a ella pasando por el caballero y el arquero. Ok, como primera tarea me decía que si puede ejecutarse el ataque rápido mientras el caballero está despierto. Devolvía con un falso, porque yo no porque Aileen no podía entrar a ver al arquero, a ver a la prisionera mientras el caballero estaba despierto. No podía lanzar su primer ataque, según lo que tenemos aquí. Lo cambio para poder entender mejor. Aquí está. Se puede realizar un ataque rápido si el caballero está durmiendo. Como aquí dice que el caballero está despierto, entonces ponemos como resultado booleano falso. También yendo aquí el signo de exclamación significa un operador lógico not. Lo que hace el operador es al principio es dar como resultado falso. La siguiente teníamos como espía. Si podía Aileen entrar a ver al prisionero mientras el arquero estaba despierto, durmiendo. Tenía que el arquero estar durmiendo porque el arquero tenía una habilidad. Entonces, aquí me daba parámetros. El caballero despierto, el arquero despierto y la prisionera despierto. Solamente si el arquero estaba despierto, entonces era imposible espiar, porque iba a cacharlo, entonces no había cómo. Entonces ocupé estos operadores lógicos, operadores que tienen como respuesta, son el OR. Mientras esté en secuencia, siempre será falsa el resultado booleano. Como tercera tenemos prisionero, señalar al prisionero. Devolvíamos con un verdadero mientras el arquero estaba despierto y el prisionero. A ver, ¿puede señalar al prisionero mientras el arquero estaba despierto y el prisionero despierto? Aquí únicamente había como si el arquero estaba durmiendo. Entonces ponía como valor booleano un operador de exclamación falso. Entonces el i lo que hace es un AND, lo que hace es retornar el primer valor falso, entonces sería falso. El siguiente lo que hice fue ya, lo que alguien tenía que hacer aquí es ver si el prisionero libre. Aquí Aileen podía utilizar al perro o no, que era lo que ella tenía acompañado. Entonces si utilizaba al perro, como será aquí, esto es verdadero. Utilizaba al perro, cuando el perro estaba presente ella podía entrar y salvar al prisionero. Mientras que estaba el caballero despierto
Entonces estaba como falso. No había cómo ingresar a rescatar al prisionero. Esto sería todo en la parte de este ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos en este ejercicio teníamos que ver las tarifas de autónomos. Eran operaciones matemáticas un poco. El primer ejercicio lo tuve con la tarifa por hora multiplicado por 8. Me salía el resultado. Ahora aquí tenía que devolver esto redondeando hacia abajo. La tarifa la dividía por el día de tarifa. O sea, el presupuesto, este presupuesto dividía por el día de tarifa y por la hora de tarifa por hora. Y el último lo resolvía con operaciones, declarando cada variable. El número months, que era número por meses, aquí era eh, por el mes y por el mes de descuento. Calculaba con un redondeo para arriba y nombraba las tres variables. Y esto sería todo. Muchas gracias.